Nicole empieza a grabar. Ah, estás grabando ya. Ya estamos grabando. Ya. ¿Quién hace los honores, Lucho? Diego, ¿tú o yo? Dale, si nos turnamos. Yo fui en la mañana. Ah, bueno, sí, va más colega mío. Ya, y además, bueno, Luis Felipe Céspedes, que nos va hoy día a hablar sobre los temas institucionales asociados a la institucionalidad presupuestaria, que es un tema que es crucial para el buen funcionamiento del Estado. Tenemos una larguísima historia en común. En algún minuto trabajó conmigo en el Ministerio de Hacienda, después fue, entre comillas, como mi jefe, él como ministro de Economía, yo en el Banco Estado, teníamos que estarle ahí atendiendo a sus necesidades y sus políticas, pero más allá de eso, Luis Felipe ha hecho una muy destacada carrera académica, primero con su doctorado en NYU, pero luego como uno de los grandes macroeconomistas, ¿no es cierto?, que ha analizado mucho las crisis, en particular la del 2008, y de ahí estuvo, ¿no es cierto?, como ministro de Economía, todos ustedes lo saben, 4 años en el gobierno, estuve casi los 4 años en el gobierno de la presidenta Bachelet, y ahora acaba de integrarse hace poco, este año, la verdad es que no lo hemos visto nunca, así que pareciera que fuera poco, pero ya es un año, a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Entonces, bienvenido, Luis Felipe, un gusto tenerte acá, y te cedo entonces la palabra. Muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias a ti y a Diego por la invitación. Un saludo a todos los participantes de esta discusión, de esta conversación que vamos a tener respecto de materias de institucionalidad presupuestaria y principios del balance fiscal. Así fue llamada esta sesión, así que aprovecho entonces de saludarlos a todos y a todas. Creo que, dado que vamos a hablar de institucionalidad presupuestaria, de instituciones presupuestarias y reglas presupuestarias en general, me parece importante, a la luz de lo que está aconteciendo hoy día en Estados Unidos, hablar inicialmente respecto de lo que a mí me parece que es fundamental y es el respeto a las instituciones. Cuando empezamos a no respetar institucionalidad, la institucionalidad que nos hemos dado democráticamente, comenzamos a tener muchos problemas y podemos tener problemas muy significativos. Hoy día yo les voy a hablar de algunas dimensiones de la institucionalidad que va a estar dado desde el punto de vista de lo fiscal, pero me parece que todos aquellos que creemos en la democracia debemos siempre estar muy ciertos de lo importante de respetar las reglas, las instituciones que nos damos. Eso no significa que las instituciones o las reglas no puedan ser modificables, ciertamente que lo son, y muchas veces tienen que serlo para que efectivamente respondan adecuadamente a los desafíos que tienen los países, como es nuestro caso, el caso que estamos discutiendo hoy día, la necesidad de hacer ajustes institucionales que nos permitan enfrentar los desafíos que enfrentamos como país, pero ciertamente dentro de un marco en el cual todos actuamos y respetamos. Habiendo dicho eso, lo que vamos a hacer hoy día es hablar acerca de el equilibrio y la determinación de la política fiscal. Lo que yo quiero hacer es de alguna u otra forma hablarles acerca del equilibrio fiscal, de cómo se determina ese equilibrio fiscal, como consideraciones del corte de economía política, institucionales, de institucionalidad presupuestaria, juegan un rol fundamental a la hora de explicar el resultado fiscal y cómo esas reglas del juego pueden de alguna u otra forma también o deben también ser considerados como parte de un diseño institucional para lograr mejores desempeños fiscales, y yo les voy a argumentar de por qué me parece que es tan fundamental el conseguir buenos desempeños fiscales, y también les voy a hacer algunas aclaraciones respecto de la diferencia entre el desempeño fiscal y lo que son las preferencias en materia, por ejemplo, de gasto público, de tamaño del gasto público. Y quizás el punto de partida es tratar de explicarnos por qué países que son relativamente similares pueden exhibir diferencias tan significativas en materia de sus desempeños fiscales, en donde en muchos casos lo que observamos son déficits fiscales permanentes
que implican una acumulación de deuda que finalmente termina en muchos casos, en una proporción, y les voy a mostrar, que en muchos casos es muy significativa, con problemas de cesación de pago, de default, en donde los gobiernos no tienen los suficientes ingresos para poder pagar sus deudas y para poder implementar la política de provisión de bienes públicos que había comprometido. Y cuando vemos este tipo de situaciones, es muy difícil que sobre la base solamente de razones económicas podamos explicar estas diferencias en los desempeños fiscales. Y por eso vamos a recurrir a un análisis de razones de economía política. Voy a pensarles rápidamente un par de gráficos. Esta es la distribución de deudas para países desarrollados, de deuda pública bruta del gobierno general como porcentaje del PIB. Y como ustedes pueden ver, hay una significativa varianza en los niveles de deuda pública. Y el nivel de deuda pública en este caso es solamente una fotografía, pero esa fotografía de alguna u otra forma lo que es capaz de darnos es una visión respecto a cuál ha sido el desempeño previo de los países. Países que acumulan más deuda como porcentaje del PIB son países que en promedio crecen menos, pero que también han tenido déficits fiscales que se han ido acumulando en el tiempo. Y que de alguna u otra forma han llevado a esos niveles de deuda. No es casualidad de que los países que tenemos al lado derecho de este gráfico sean, por ejemplo, países como Grecia. Lo mismo podemos ver en materia de países emergentes. En materia de países emergentes, quizás lo que vamos a notar es que los niveles de deuda pública son más bajos, y eso va a estar relacionado obviamente con la disposición que existe a prestarle a países en países emergentes versus en países desarrollados. Esa va a ser una potencial explicación, pero lo relevante es que vemos también una significativa varianza, diferencia entre los desempeños fiscales medidos por la deuda pública que tienen estos países. Y tenemos Chile, Perú, por ejemplo, hacia el lado izquierdo de esta distribución, y tenemos países como Argentina y Brasil más hacia el lado derecho. Ahora, en cada nivel de deuda pública en cada país, los niveles de deuda pública pueden determinar quizás una situación que es más compleja, porque podemos hablar acerca de cuál es el nivel de deuda pública que efectivamente es un nivel de deuda pública sostenible en el tiempo para un determinado país. Y quizás esa discusión nos podría llevar a un cierto número, pero va a ser muy difícil. Lo que sí sabemos es que cuando los países entran en dinámicas de acumulación significativa de deuda pública y sostenida de deuda pública, es decir, en la materialización sostenida de déficits fiscales en el tiempo, sí sabemos que hay problemas de cesaciones de pagos, sí sabemos que esos países van a enfrentar definitivamente posibilidades altas de entrar en default. Y esta tabla lo que muestra, este gráfico lo que muestra es default en el periodo 1824-2004. Y obviamente ustedes van a darse cuenta inmediatamente de que los países o la región que tiene una cantidad muy significativa de default en este periodo, que es un periodo largo, es Latinoamérica. Y por eso les voy a, algo en particular respecto a la evidencia de Latinoamérica les voy a dar. Pero lo cierto es que no estamos hablando de situaciones que no ocurran o que sean de rara ocurrencia. Son situaciones de cesaciones de pago que son significativas y que han ocurrido en el tiempo. Ahora ustedes me dicen 824-2004, quizás eso se concentra en la primera parte. Este gráfico de Reinhardt y Rogoff nos muestra que estas cesaciones de pago, o sea, situaciones en las cuales los gobiernos no pueden pagar sus compromisos, sigue siendo una situación que hemos visto recientemente. La última línea, área amarilla, lo que muestra es la situación de cesaciones de pago de la década de los 80, en donde muchos países en el mundo, y en particular muchos países en la región, tuvieron que hacer cesación de pagos precisamente debido a la crisis de la deuda, que se generó a partir de políticas y desequilibrios macroeconómicos significativos desde fines de los 70 y comienzos de los 80. Pero aún así, si miramos la última cifra, un 10% de los países estaba en default o en reestructuración en esta muestra grande de países. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones que no son situaciones aisladas, que son situaciones que ocurren y que tienen una cierta frecuencia.
Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son los costos de esto en materia de estas cesaciones de pago? ¿Cuáles son los costos quizás de empujar los niveles de deuda hacia niveles que eventualmente nos pueden llevar hacia situaciones de finanzas públicas no sostenibles? Y lo cierto es que los costos son muy significativos. Este gráfico lo que muestra es la evolución del PIB desde el momento en que, o en torno al momento en que se declara la cesación de pagos en un país. Esta es una muestra de países que han tenido cesaciones de pago, o sea, default. Y cuando miramos aquellos default que son los más significativos, no aquellos que son, digámoslo así, los más suaves, lo que vemos es que las pérdidas en materia de productos son muy significativas. En este gráfico, al 2 años después de la cesación de pagos, los países en promedio experimentaban una caída del PIB respecto a sus niveles previos a la cesación de pagos en torno a 10% del PIB. O sea, 10 puntos del PIB que se pierden. Y en estos gráficos, de manera bastante persistente en el tiempo, 10% del PIB en un horizonte de 10, 15, 20 años es una cantidad muy significativa de recursos para el fisco, de inversión que se pierde, de empleos que se pierden, de bienestar para las sociedades. Y esto queda reflejado de alguna u otra forma en la evolución del coeficiente de Gini en casos en los cuales se producen consolidaciones fiscales que están asociadas precisamente a problemas fiscales, problemas de cesación de pago, de ajuste, porque los recursos no alcanzan para financiar una trayectoria de gasto público. Lo cierto es que las consolidaciones fiscales tienden a generar mayores grados de desigualdad en los países. Por lo tanto, el mantener una política fiscal sana no solo es necesaria desde el punto de vista de la estabilidad económica del país, de la generación de empleos en el país, sino también desde el punto de vista de la desigualdad al interior de los países. Y una cosa que es muy importante, no estoy hablando acá, no estamos hablando de preferencias en relación con el tamaño del gasto público. Estamos hablando solamente de decir, si usted tiene un nivel de gasto público, que ese nivel de gasto público, que es la preferencia que tiene la sociedad respecto de esa provisión de bienes públicos, sea financiable de manera sostenida en el tiempo. Y aquí en esta tabla tienen países que tienen distintas preferencias de gasto público. Tienen Corea del Sur, que tiene un gasto público de 20 puntos del PIB. Y tienen a Noruega, que tiene un gasto público del gobierno general de casi 50 puntos del PIB. Y los niveles de deuda pública de estos dos países en términos brutos son bastante similares. Lo que estamos hablando entonces es de cómo logramos de alguna u otra forma el tener un marco institucional, y esa va a ser toda la lógica de la presentación, que nos permita, más allá de lo que son las preferencias que pueda tener la sociedad respecto a un nivel determinado de gasto público, el financiar ese nivel de gasto público de manera sostenible en el tiempo y no a través de déficit recurrentes que sabemos que nos llevan a una acumulación de deuda que tarde o temprano termina generando default o problemas de consolidaciones fiscales que son claramente en la experiencia internacional pagados principalmente por aquellos de menores ingresos. Aquí hay un dato muy interesante, que es cuando ustedes toman la deuda pública neta. En el caso de Noruega, lo que más sorprende es este número de casi 70 puntos del PIB en términos de deuda pública neta, o sea, un país acreedor neto en cerca de 70 puntos del PIB. Y algo más les voy a hablar de Noruega. Y así como no estamos hablando respecto del tamaño del gasto público, ni tampoco les voy a hablar de la composición del gasto público, tampoco estamos hablando de preferencias por bajos impuestos. Estamos hablando de financiar sosteniblemente entonces el nivel de gasto público que el país determine o que la sociedad determina, entendiendo que los gobiernos enfrentan una restricción presupuestaria que se cumple en el tiempo. No existe un almuerzo gratuito. Los países no pueden mantener déficits fiscales por siempre sin volverse insolventes. Es básicamente ese el argumento que les quiero hacer. No estoy haciendo un argumento respecto del tamaño del gasto público, de su composición, del nivel de los impuestos, sino un argumento respecto de la importancia de factores institucionales en la determinación de la dinámica fiscal. Ahora,
tenemos que partir de algún punto de comparación, un punto que nos dé o un punto de referencia en términos de implementación de la política fiscal. Y acá generalmente lo que hacemos cuando hablamos de política fiscal es poner como punto de referencia dos escuelas de pensamiento. La primera es una lógica de teoría neoclásica de la política fiscal, que tiene quizás en su exponente más conocido o reconocido a Barro con su trabajo del año 79, en donde él postula que dado que los impuestos distorsionan las decisiones de los agentes, porque si usted tiene un impuesto, eso en el margen distorsiona la decisión que las personas pueden tomar respecto, por ejemplo, de su oferta de trabajo o respecto de la acumulación de capital, lo que se debiera hacer es suavizar esos impuestos en el tiempo. Y como corolario de esta situación, lo que sugiere es que los déficits fiscales debiesen ser utilizados para cubrir aumentos transitorios en el gasto de gobierno, por ejemplo, el COVID. Si usted tiene una emergencia como la que estamos enfrentando hoy día en el mundo, lo razonable es que ese gasto transitorio, ese mayor gasto transitorio, sea financiado con un mayor déficit. Eso es lo que nos diría la teoría neoclásica de la política fiscal, manteniendo constantes los impuestos de forma tal de minimizar las distorsiones. Entonces, el primer benchmark que tenemos, el primer punto de referencia es esta teoría neoclásica de que los déficits de alguna u otra forma son utilizados para, en los tiempos de mayor gasto público, financiar ese mayor gasto público transitorio, y en la época de menor gasto público, el generar el superávit correspondiente, manteniendo los impuestos lo más suaves posible. Desde la lógica de la teoría keynesiana, lo que realza esta teoría es la importancia de la política fiscal desde el punto de vista de la demanda agregada, o sea, como un instrumento estabilizador del ciclo económico. Y por lo tanto, lo que esta teoría postula es que durante la política fiscal debiese ser expansiva durante las recesiones, precisamente para suavizar el ciclo económico, para evitar los costos en términos de producto, desempleo que estas recesiones generan, y contractiva en los booms, de forma tal también de evitar estas fluctuaciones en el ciclo económico que terminan afectando el bienestar de la población. Y esto debieran ser naturalmente los benchmarks para analizar la política fiscal. Ahora, lo que sí sabemos es que la política fiscal difiere de este comportamiento en múltiples ocasiones. Y lo que buscamos entonces es determinar desde el punto de vista del rol que juegan las instituciones, del papel que juegan las instituciones, cómo esta institucionalidad, y en particular yo les voy a hablar acerca de la institucionalidad presupuestaria, con obviamente conexión con otro tipo de instituciones políticas, juega un rol fundamental en la determinación del equilibrio de la política fiscal. Es decir, una lógica de que la política fiscal, algunos dicen es la más política de todas las políticas. A mí me gusta la lógica de que la política fiscal se determina en un equilibrio de economía política. Y por lo tanto, todos los factores de economía política deben ser considerados a la hora entonces de la determinación de la política fiscal. Y es precisamente esta área de la literatura económica que destaca los factores políticos institucionales en la determinación del resultado fiscal de un país, la que ha tenido un surgimiento muy importante. Y esta literatura lo que destaca de alguna u otra forma son temas tales como las leyes de presupuesto, o como el grado de centralización de un país, la estabilidad política, la polarización social, las leyes de los bancos centrales o las leyes electorales como elementos fundamentales para la determinación del equilibrio fiscal o de la dinámica fiscal en un país. Ahora, de nuevo, si tenemos una política fiscal que es deficitaria, y esos déficits fiscales son recurrentes, lo que estamos tratando de entender es por qué se generan esos déficits recurrentes, que sabemos que tarde o temprano terminan generando un costo significativo en los países. De nuevo, uno puede decir, bueno, pero esas situaciones lo que nos permiten hacer o lo que generan son aumentos en los niveles de deuda pública y eventualmente podemos arreglar esos problemas más adelante. Lo cierto es que la evidencia también nos muestra de que el jugar excesivamente con esos
esos niveles potenciales de deuda pública es complejo. Este gráfico nuevamente del trabajo de Reinhardt y Rogoff lo que nos muestra es que para países emergentes los niveles de deuda pública que están asociados con desempeños económicos, es decir, con generación de empleo, con crecimiento económico en los países, son mucho más bajos que en los países desarrollados. Es decir, los países desarrollados en general pueden sostener niveles de deuda pública más altos que los países emergentes sin afectar variables tales como la inflación o como el crecimiento. Entonces, eso también es importante tener en cuenta, porque muchas veces tendemos a compararnos en términos de niveles de deuda pública con países que tienen otro tipo de características y por lo tanto la extrapolación no es directa. Ahora, desde la explicación desde la economía política para los déficits fiscales persistentes, de nuevo, no para déficits fiscales que, por ejemplo, tienen tienen su origen en políticas contracíclicas. No estamos hablando de ese tipo de déficits fiscales, no estamos hablando del déficit fiscal que tuvo Chile, por ejemplo, el año 2009 para enfrentar la crisis financiera global, o el déficit fiscal que vamos a tener, que tuvimos el año 2020 y que probablemente vamos a tener el año 2021 para enfrentar los gastos asociados al COVID. No estamos hablando de ese tipo de déficit, estamos hablando de déficits persistentes, de déficits fiscales persistentes en el tiempo. Una primera teoría o una primera explicación desde el campo de la economía política viene asociado a la idea de la ilusión fiscal. Y la idea de la ilusión fiscal es que de alguna u otra forma los votantes no comprenden completamente cuál es la restricción presupuestaria que tiene el gobierno. Y como no comprenden completamente esta restricción presupuestaria, los hacedores de política o el mundo político que toma las decisiones de política fiscal pueden ser oportunistas. Y bajo la lógica de querer ser reelectos, aumentan el gasto más que los impuestos para ser reelectos. Y eso genera un sesgo hacia un mayor déficit público. Entonces, una de las explicaciones que podríamos tener es que en realidad, como los votantes no comprenden completamente cuál es la restricción presupuestaria que enfrenta el gobierno, ya que hay múltiples razones que podemos pensar en que calcular cuáles son los ingresos estructurales, los ingresos permanentes de un gobierno es más difícil, o cuáles son los verdaderos compromisos que tiene el gobierno es más complicado desde el punto de vista de los votantes. Y eso puede llevar entonces a que los hacedores de política tomen ventaja de esta situación y en el tiempo eso puede generar un sesgo a un déficit fiscal permanente. Ahora, esta explicación es compleja desde el punto de vista que lo que estamos haciendo es de alguna u otra forma generar errores sistemáticos por parte de los votantes, lo que de alguna u otra forma puede ser un tanto complejo. Podemos pensar en situaciones donde los votantes se equivocan en un par de ocasiones, pero que sistemáticamente se equivoquen puede generar más bien una cierta disminución en la importancia de esta explicación. Y por lo tanto, lo que volvemos a hacer es a tratar de pensar en razones de economía política que están asociados a un comportamiento racional por parte de los votantes. Y una de las lógicas que surge inmediatamente en esta línea es la lógica de la redistribución intergeneracional. Entonces, acá, si pensamos en la teoría neoclásica nos diría, bueno, pero la redistribución intergeneracional no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque si un gobierno o una seguidilla de gobiernos, una sucesión de gobiernos genera déficit, los agentes van a entender de que en el futuro los impuestos van a tener que ser más altos para financiar la mayor deuda que se ha acumulado en el país producto de estos déficits y por lo tanto se producen transferencias de las generaciones presentes hacia las generaciones futuras. ¿Ok? Algunos lo llaman herencias de la generación presente a la generación futura, si por ejemplo hoy día tenemos déficit, porque a nosotros nos importan nuestros hijos, nuestros nietos y así sucesivamente. Esa es la lógica de la equivalencia ricardiana. Pero lo cierto es que si asumimos que la equivalencia ricardiana no se cumple, y eso me parece que es un supuesto bastante razonable, lo que puede ocurrir es que las generaciones actuales, que son las que votan, en principio, lo que hacen es aumentar el nivel de endeudamiento
financiar un mayor nivel de gasto público hoy, y ese mayor nivel de gasto público o el financiamiento de ese mayor nivel de gasto público va a ser pagado por generaciones futuras. ¿Ok? Y eso es algo que probablemente ocurre en ocasiones, en donde la cuenta del presente la pasamos hacia el futuro. Y después en la ronda de preguntas podemos conversar un montón de casos respecto de este tipo de situaciones. Sin ir más lejos, cuando hablamos de el retiro de los fondos de pensiones, básicamente lo que estamos hablando es que ese retiro va a tener que ser financiado en el futuro. Y las generaciones futuras van a ser las que van a tener que financiar ese retiro. Ahora podemos tener una serie de una discusión respecto de otro tipo de consideraciones, pero lo cierto es que en términos concretos estamos hablando de ese tipo de situaciones. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, podría haber algo de altruismo, ¿no? Lo cierto es que ese altruismo es difícil de que se genere, aun cuando, porque imagínense ustedes, es la preocupación por generaciones futuras, 10, 15, 20, 30, 50, 100 años hacia adelante, lo que debiésemos tener en orden a no querer traspasar ese costo del mayor gasto hoy día. Pero probablemente hay casos en donde podemos encontrar ese altruismo intergeneracional. Y uno de ellos es Noruega. Yo ya les había mostrado, Noruega es un país que financia un nivel de gasto público muy significativo con niveles de deuda pública muy bajos. Y este gráfico que ustedes están viendo en pantalla es el gráfico que muestra el valor de mercado del Fondo Soberano de Noruega. Este Fondo Soberano de Noruega fue creado cuando descubrieron petróleo y cuando empezaron entonces a exportar el petróleo. Y lo que los noruegos dijeron, bueno, como tenemos una cantidad finita de petróleo, lo que vamos a hacer es colocar todos esos recursos del petróleo en un fondo y lo que vamos a tener es una regla, ¿ok? Primera noción entonces de regla presupuestaria. Y esa regla presupuestaria es la siguiente, nos vamos a consumir una fracción de ese fondo. Vamos a acumular este fondo y nos vamos a comer una fracción de ese fondo, porque de esa forma tanto las generaciones presentes como las generaciones futuras van a ser capaces de aprovechar estos recursos que son finitos y no solo las generaciones actuales van a ser las que van a beneficiarse del petróleo. Y esto es lo que tienen hoy día. Hoy día tienen algo así como 250 puntos del PIB en recursos en el Fondo Soberano de Noruega. Partieron 25, tenían por ahí como 25% del PIB el año 2000. Y después les voy a decir cómo esto se utiliza o cómo se lleva a la práctica en términos de regla presupuestaria. Pero acá tienen ustedes un buen ejemplo, yo diría un ejemplo extraño a esta altura, de altruismo intergeneracional. Otra razón de economía política que puede explicar la existencia de déficits fiscales persistentes es la deuda como un mecanismo de compromiso. Lo que hace la deuda, al final de cuentas, es unir las políticas pasadas con las políticas futuras, ¿no es cierto? Imaginemos ahora, y lo que está ocurriendo hoy día es un buen ejemplo, un sistema político con dos partidos, o pueden ser dos coaliciones, con preferencias muy distintas sobre la composición del gasto público. A algunos les gusta, por ejemplo, el gasto en defensa o los bajos impuestos, y al partido B le gusta el gasto en bienestar. Entonces, si el partido A está en el poder y el resultado de la elección es incierto, y acá tomamos entonces en consideración factores tales como la volatilidad o la inestabilidad política, si el resultado de la siguiente elección es incierto, entonces el partido A puede tomar la decisión de gastar más en defensa, emitiendo deuda. Y de esa forma, ¿qué es lo que hace? Es limita las posibilidades del partido B, en caso de que éste sea electo, para de alguna u otra forma implementar su nivel de gasto preferido, en este caso en temas de bienestar. Entonces, esta conexión entre la deuda de las acciones pasadas y las acciones futuras es lo que de alguna u otra forma puede generar un sesgo hacia la existencia de déficits fiscales, hacia el financiamiento de preferencias en el gasto en determinados momentos históricos en los países. Y de nuevo podemos empezar a pensar de nuevo en cuando las coaliciones o cuando la posibilidad de que la coalición en gobierno se mantenga en el poder, por lo tanto haya menos posibilidad de cambio, los resultados fiscales o al menos el desempeño fiscal tiende a ser distinto. Ahora,
uno de los problemas de esta explicación podría ser el hecho que los gobiernos siempre pueden renegar la deuda, pero tal como vimos previamente, renegar la deuda tiene costos grandes. El perder acceso a los mercados internacionales, el no poder financiar, por ejemplo, una serie de inversiones en materia de infraestructura, de gasto social, que muchas veces es necesario, o en momentos complejos de ajustes fiscales, etcétera, tienen costos muy significativos. Ahora, la evidencia muestra de que estos factores tienden a estar correlacionados con mayores niveles de deuda pública, es decir, con déficits fiscales que son de alguna u otra forma más persistentes. Ahora, hablemos por un segundo de estas interacciones estratégicas, que es al final de cuentas la base de lo que yo les estoy hablando. Les estoy hablando de interacciones, en particular les he hablado de interacciones estratégicas entre partidos políticos que están en el poder en momentos distintos del tiempo. Un partido A que le gusta el gasto en defensa versus un partido B que prefiere el gasto en bienestar. Pero estamos hablando entonces de interacciones que ocurren en distintos momentos del tiempo. Ahora quiero centrarme en casos en los cuales los déficits fiscales permanentes surgen como resultado de conflictos que son estratégicos entre partidos políticos o grupos sociales que tienen influencia en las decisiones que se toman en un mismo momento del tiempo. ¿Ok? Problemas de conflicto de distribución y guerra de agotamiento. Este es el nombre que recibe esta explicación de economía política de los déficits fiscales persistentes. Ahora, imaginen una situación en la cual existe una polarización al interior de los partidos políticos de una coalición o en sociedades muy polarizadas. Y supongamos que la economía sufre un shock permanente que requiere un ajuste del gasto público o un ajuste de la carga tributaria. ¿Okay? Podemos pensar que dada la carga tributaria, este shock implica un mayor déficit y por lo tanto una acumulación de deuda pública. Si ese shock es permanente, tiene que ser ajustado de alguna forma. Ahora, si tuviéramos lo que los economistas llamamos un planificador benevolente que maximiza la función de utilidad o el bienestar de la sociedad en su conjunto, lo que este planificador probablemente diría es que hay que aumentar los impuestos o reducir el gasto. Una de las dos alternativas, de manera permanente para ajustarnos a este shock. Pero en este tipo de explicaciones lo que ocurre es que hay de alguna u otra forma un conflicto respecto del ajuste. ¿Qué ajustamos? Imagínense que yo les dijera hoy día que en Chile tenemos que ajustar 3, 4, 5 puntos el gasto público. ¿Cuál es el gasto que tenemos que ajustar? Probablemente al interior de cualquier coalición tendríamos una diferencia respecto de cuál debiese ser el ajuste o los factores de ajuste en esa situación. Y en este tipo de situaciones, lo que la economía política nos muestra, los modelos de economía política nos muestran, es que las decisiones tienden a postergarse. El ajuste se posterga. Y esa postergación del ajuste es precisamente lo que genera mayor deuda pública. Y esa mayor deuda pública genera mayores intereses, mayores déficits futuros. Y esto es, y los problemas entonces en este tipo de explicaciones surgen precisamente en sociedades polarizadas o en coaliciones con muchas diferencias respecto de la agenda de gobierno, y es una razón por las cuales podríamos ver de alguna u otra forma déficits fiscales recurrentes. Y es una explicación además que establece vínculos entre características institucionales, estructura de los partidos políticos y los déficits. Por ejemplo, gobiernos de coalición, donde con mayor prevalencia precisamente en sistemas electorales proporcionales, que va a ser el tipo de temas que vamos a estar discutiendo en toda esta discusión constitucional, tienden a postergar los ajustes fiscales. Eso la evidencia nos muestra que precisamente en gobiernos de coalición hay una mayor posibilidad de postergar ajustes fiscales y por lo tanto de una acumulación más rápida de la deuda pública. Ahí tienen ustedes entonces una conexión con el sistema electoral, en este caso mi argumentación respecto al sistema proporcional. Ahora, otra explicación desde el punto de vista de la economía política, y esto va a estar muy de la mano de lo que fue el boom del precio del cobre en Chile, es la lógica de la tragedia de los comunes. Si imagínense que los activos fiscales son propiedad común o existen muchas autoridades fiscales, y esto va a estar relacionado a un punto que va a ser y va a tener que ser muy bien debatido en toda la discusión constitucional respecto de la iniciativa de gasto. Imagínense que tenemos un sistema donde la propiedad o los activos fiscales son más bien
propiedad común de un grupo amplio de autoridades fiscales, llamémoslas autoridades fiscales. El Parlamento podría ser una autoridad fiscal si tiene iniciativa en materia de gasto. ¿Qué es lo que nos tiende a mostrar la evidencia y la teoría? Que puede emerger un problema similar a la de la tragedia de los comunes, que cualquier fracción de la riqueza que no es gastada por un grupo va a ser gastada por otro grupo. Y por lo tanto, el incentivo que tienen todos los actores en ese tipo de situaciones es aumentar el gasto por sobre el nivel eficiente socialmente. Y eso genera un mayor gasto relativo al ingreso permanente, que genera, por lo tanto, una política fiscal que tiende a tener mayores niveles de déficit, y esto puede tender a ser muy persistente. Este es claramente el típico caso que ocurre cuando un país tiene un shock, por ejemplo, de precios de materias primas. Si se múltiples las autoridades que de alguna gasto, es probable que terminemos gastando más de los recursos que se obtuvieron de, por ejemplo, el aumento en el precio del cobre. Y lo que la evidencia nos ha mostrado es que incluso cuando los países tienen shocks positivos en términos de precios de materias primas, terminan gastando incluso más allá de esa transferencia de recursos que obtienen por producto de los mayores precios de los commodities. Es decir, tenemos un problema de un sesgo hacia un mayor gasto público y hacia un déficit fiscal permanente. Otras explicaciones dicen relación con intereses dispersos geográficamente. Si tenemos muchos miembros en el Congreso donde la base geográfica es muy determinante para definir, por ejemplo, el gasto público, podemos tener problemas en los cuales los congresistas le entreguen un mayor valor a un proyecto en su zona geográfica, precisamente por el hecho de que el costo de ese gasto es compartido no solo por la zona geográfica, sino a nivel nacional. O sea, los costos son distribuidos a nivel nacional. Y esto es también un elemento que tiene que ser muy bien considerado a la hora de diseñar reglas en esta materia. Cuando ustedes tienen intereses dispersos geográficamente, la evidencia lo que nos muestra es que el sesgo hacia un mayor gasto y por lo tanto es una mayor emisión de deuda es significativo. Ahora, la pregunta clave desde el punto de vista de los temas que ustedes que queremos discutir en términos de institucionalidad acá es si es posible establecer instituciones presupuestarias y o reglas numéricas que de alguna u otra forma limiten o eliminen estos problemas que consideramos anteriormente. Todas estas razones potenciales de economía política que pueden generar un sesgo hacia un déficit fiscal permanente y por lo tanto hacia potenciales problemas de sostenibilidad de la deuda y ajustes fiscales futuros. ¿Y qué es lo que nos dicen las instituciones presupuestarias? Las instituciones presupuestarias, definámoslas primero, son este conjunto de reglas y regulaciones de acuerdo a los cuales los presupuestos son elaborados, aprobados e implementados. Y yo después les voy a hablar del caso de Chile, de la evolución de estas reglas presupuestarias e instituciones presupuestarias en Chile, porque me parece que va a ser muy relevante a la hora de la discusión constitucional. Ahora, como estas reglas varían entre países, también pueden ser una buena razón para entender distintos desempeños fiscales de los países. Y dado que son difíciles de modificar, de alguna u otra forma nos pueden permitir tener una mayor influencia sobre el desempeño fiscal. Hay distintas reglas, por ejemplo, hay reglas de procedimiento, pueden ser jerárquicas, colegiadas, hay reglas que afectan la transparencia del presupuesto, partida extra presupuestaria, tratamiento de las deudas contingentes. ¿Cómo graficamos las deudas contingentes? Yo, por ejemplo, les voy a colocar en uno de los gráficos que les voy a mostrar en unos minutos más, una deuda contingente que en general nunca la publicamos y que cuando pasamos del sistema de capitalización hacia el sistema de capitalización individual al comienzo de los 80, teníamos una deuda hacia todos aquellos contribuyentes del sistema anterior, lo que se llamaba los bonos de reconocimiento. Y yo les voy a mostrar que esos valores eran significativos. O sea, ¿cómo trabajamos entonces también esas deudas? La contabilidad creativa pueden ser otro tipo de factores. Pero déjenme contarles lo que hace von Hagen, que lo que hace es construir un índice. Y este índice lo que de alguna u otra forma trata de medir estas dimensiones de instituciones presupuestarias que pueden ser relevantes para la determinación del desempeño fiscal de un país. Por ejemplo, la fortaleza del primer ministro o del ministro de Hacienda en las negociaciones intragobierno. Hay gobiernos en donde la decisión del presupuesto se toma colectivamente.
todos los ministerios colocan su número y después nos tenemos que poner de acuerdo todos. Hay otros países en donde el primer ministro es el que determina el marco general, recibe todas las peticiones de los distintos ministros, de los distintos ministerios respecto de sus gastos y posteriormente toma una decisión. Es el primer ministro, el ministro de Hacienda o el presidente de la República, pero en esos casos entonces son casos más jerárquicos en donde se toman las decisiones. Los límites a las iniciativas parlamentarias. Los parlamentarios tienen iniciativa en materia de gasto o no tienen iniciativa en materia de gasto. En nuestro país no tienen iniciativa en materia de gasto. El tipo de votación parlamentaria, ítem por ítem, de las partidas globales, todo ese tipo de factores son colocados en un índice. Y un grupo de economistas, Alesina, Hausman, Holmes y Stein, utilizan estos índices para explicar el comportamiento del déficit en Latinoamérica. Yo ya les había mostrado que Latinoamérica tiende a ser una región en donde las cesaciones de pago, los default, no son eventos extraordinarios, sino que son eventos bastante, y lamentablemente bastante recurrentes. Y lo que estos investigadores muestran es que efectivamente existe un cierto grado de correlación, o una correlación importante, entre variables tales como la fortaleza del primer ministro, el presidente o del ministro de Hacienda en las negociaciones intragobierno, los límites a la iniciativa parlamentaria y la recurrencia o la persistencia de los déficits fiscales. También pueden existir otro tipo de reglas presupuestarias, que son reglas más bien numéricas, en donde se establece algún tipo de criterio respecto, por ejemplo, del déficit fiscal, en el caso de los criterios de Maastricht, respecto al déficit fiscal, que sea menor a 3%, o de la deuda pública, que sea menor a 60%, que fueron establecidos como los límites en el marco de ese acuerdo. Después podemos decir si estos límites se cumplen o no se cumplen, o si nos inducen a contabilidad creativa, como fue, por ejemplo, el caso de Italia, o las reglas de presupuesto equilibrado de los estados en Estados Unidos, o incluso en el caso nuestro en las municipalidades, ¿no? Que lo que establecen es una regla de presupuesto equilibrado. Ahora, el problema de estas reglas en general es que tienden a generar incentivos para la contabilidad creativa. El caso de Italia es un caso clásico en esto, en donde usted realiza política fiscal a través de mecanismos que no son directamente contabilizados en el presupuesto de la nación, o tienden a ser demasiado rígidas y no permiten, por ejemplo, enfrentar de manera adecuada shocks transitorios como por ejemplo el de una crisis financiera o el del COVID. Imagínense que nosotros tuviésemos una regla de presupuesto de balance presupuestario y tuviésemos que enfrentar el COVID. Eso implicaría un ajuste muy significativo. Ahora, siempre hay reglas numéricas que funcionan bien. Y nuevamente tenemos el caso de Noruega. Esa línea roja punteada que ustedes ven es la regla que se fijan los noruegos. Los noruegos tienen una regla fiscal. Y la regla fiscal dice que el déficit estructural que ellos pueden tener no puede ser mayor al 4% de los fondos de pensiones o del Fondo Soberano de Noruega. Aquí está asociado a ese 4%. Ese 4% está asociado al retorno promedio que esperan obtener en las inversiones que realiza ese fondo. Y ese es el límite al déficit presupuestario estructural que tienen los noruegos. Entonces, como ustedes pueden ver de este gráfico, esa regla se ha ido cumpliendo. Y se ha ido cumpliendo de manera muy estricta. O sea, son reglas que en este caso han funcionado, son hechas sobre el balance estructural. Entonces también permiten un cierto grado de ajuste respecto de las condiciones del ciclo económico, lo que es bastante natural y adecuado, pero es una regla que se cumple. Existe la regla y se cumple la regla. Entonces tenemos también ejemplos exitosos. Ahora, algunos de ustedes dirán, bueno, que efectivamente acá tenemos reglas o hemos introducido la noción de que hay instituciones presupuestarias o reglas presupuestarias que de alguna u otra forma pueden tener una incidencia significativa respecto del desempeño fiscal de los países. Con eso, el argumento que quiero hacerles es que esas instituciones presupuestarias, que esas reglas pueden ser relevantes para la determinación del desempeño fiscal. De nuevo, sin sesgar
decisiones respecto del tamaño del gasto público o de la composición del gasto público, solamente respecto de su dinámica, si es sostenible o no es sostenible. Hay un cierto argumento de que de endogeneidad de estas instituciones presupuestarias que es importante tener en consideración. Y acá creo que es la lógica del trabajo en todo lo que va a ser el trabajo constitucional va a ser muy relevante, porque ciertamente que estas instituciones presupuestarias se insertan dentro de un conjunto de otro tipo de instituciones y por lo tanto dependen o interactúan con otras características institucionales y características del país, así como tenemos casos como el de Noruega, en donde las reglas numéricas han funcionado y han funcionado bien. En otros países esas reglas numéricas no han funcionado, no han sido capaces de evitar trayectorias de déficit persistente en la implementación de la política fiscal. Y en otros países, y yo les voy a hablar acerca del caso de Chile, tenemos que las reglas presupuestarias o algunas instituciones presupuestarias sí han sido muy importantes. Lo que creo que es clave, y lo voy a mencionar por si no lo menciono en la ronda de preguntas, es que el apoyo político respecto a esta institucionalidad es fundamental. Podemos tener una serie de reglas, pero el apoyo político es fundamental, o el convencimiento político de la sociedad respecto a la importancia de esas reglas es fundamental para que sean respetadas. Y algo podemos hablar de la contingencia en la ronda de preguntas. Ahora, ¿cuál es la experiencia de Chile en materia de instituciones presupuestarias? Este gráfico viene de un trabajo que se hizo en la Universidad Católica para tener series de tiempo larguísimas, aquí desde el 1833, 1900 en este caso, de déficit fiscal. Y como ustedes pueden ver, el título es incorrecto, es balance fiscal. Balance fiscal, entonces, si es negativo, acá estamos en déficit. Y como ustedes pueden ver, los déficits no han sido una característica poco común en nuestra historia de país, desde una mirada larga, obviamente. Los déficits fiscales fueron parte importante o han sido parte importante de nuestra historia económica. De hecho, entre 1950 y el 86, el déficit fiscal promedio fue de casi 2 puntos del PIB, con solo 5 años de superávit. O sea, no estamos hablando de un periodo muy lejano en donde efectivamente había déficits fiscales bastante recurrentes. Ahora, importante, nuevamente, cuando nosotros tenemos situaciones frágiles desde el punto de vista de la implementación de la política fiscal, los costos se pagan de manera muy, muy clara. Esta es una tabla de un trabajo de Wagner, Joffre, si no me equivoco, y Luders, de la Universidad Católica, en donde muestran que cuando los países enfrentan caídas importantes o crisis importantes en materia de producto, el ajuste que estas caídas de PIB conllevan, les dejo la tabla que ustedes después la miren, el ajuste que ellos conllevan en términos del gasto público ha sido históricamente en nuestro país muy significativo. Si el PIB cae 6%, la caída en el gasto público se magnifica hacia 27% en este caso. Está medido en términos per cápita esta tabla. Pero lo que quiero decir es que la política fiscal tiende a amplificarse en periodos en donde precisamente los gobiernos no han tenido buenos desempeños fiscales. Tiende a ser extraordinariamente procíclica, y ese es el caso en toda Latinoamérica. Eso implicaría que en el periodo 2008-2009, en vez de haber tenido un aumento del gasto público de 14-15% en términos reales, debiésemos haber tenido una caída del gasto público, precisamente si hubiésemos seguido un patrón similar al que exhibimos en contracciones del producto anteriores. Pero lo cierto es que la historia reciente de Chile en esta materia ha sido más bien positiva. Cuando tomamos la deuda pública bruta, incluyendo los bonos de reconocimiento al principio de la democracia, cuando nosotros retornamos a la democracia en nuestro país, el nivel de deuda pública estaba cerca de 80 puntos del PIB. 33% del PIB eran bonos de reconocimiento. Deuda que tenía el Estado de Chile con aquellos futuros pensionados que habían contribuido al sistema de pensiones previo. O sea, estamos hablando de un nivel de deuda pública bastante significativo. Y el mayor crecimiento económico y ciertamente un desempeño fiscal muy sólido por parte de los distintos gobiernos nos llevó a una disminución muy importante en los niveles de endeudamiento, que tocó su pic o que tuvo su mínimo cerca del año, en torno al año 2008. Recuerden ustedes, producto de la acumulación de estos superávit fiscales en la época de los precios del cobre particularmente altos. Y si lo miramos en términos netos, Chile en algún momento fue acreedor neto en términos de lo que fue su resultado fiscal.
Pero lo cierto es que hemos visto una tendencia hacia un mayor crecimiento de la deuda pública y esa tendencia es lo que a algunos les ha llamado la atención y ustedes han visto en muchos casos, algunos de ustedes habrán visto documentos donde se habla respecto de cuáles debiesen ser los ajustes que debiesen hacerse precisamente para retomar un mejor desempeño fiscal. Pero para eso creo que es importante. Todavía me queda algo de tiempo dado que partimos un poquito tarde, hablar de los orígenes de la institucionalidad presupuestaria actual. Esta tabla viene de un trabajo de Roberto Pastén de la Universidad Austral. Y lo que muestra es la evolución del gasto público y de los ingresos públicos como porcentaje del PIB en el periodo 1830-1890, que es un periodo 1890, recuerden ustedes, Balmaceda, un periodo de mucha dificultad política. Y lo que llama la atención en el trabajo de Pastén, o lo que Pastén de alguna u otra forma argumenta, es que se produce un quiebre estructural a partir en torno al año 1860 en la política fiscal nuestra en esos tiempos, y que se desacoplan los gastos con los ingresos, y que no podemos explicar este desacople solamente por razones, por ejemplo, de financiamiento de gasto de guerra, que hay razones que son más profundas. Y la argumentación de Pastén es que precisamente la mayor polarización política que se da entre conservadores y liberales en esa época es lo que comienza de alguna u otra forma a generar esta mayor o estos déficits fiscales persistentes en esa época, y todos sabemos cómo termina de alguna u otra forma esa historia, con el presupuesto que nos ha aprobado a Balmaceda en el periodo legislativo correspondiente. Balmaceda toma la decisión entonces de hacer efectivo el presupuesto del año anterior. Entonces, este es un bonito ejemplo respecto de un periodo en donde tenemos un cambio estructural muy significativo que está asociado, de acuerdo entonces a esta investigación de Pastén, a estos factores políticos, en este caso a una mayor tensión política. Y de alguna u otra forma, este resultado queda reflejado en la Constitución del año 25, en donde se establece la iniciativa para el aumento de los gastos o para alterar el cálculo de las entradas, o sea, los ingresos fiscales, exclusivamente al presidente de la República. O sea, le da exclusividad en materia de gasto y en materia de cálculo de los ingresos al presidente de la República, la Constitución del 25. Además, dispone que en los plazos para despacharse el presupuesto, que si no se cumplen, hacen prevalecer la propuesta presidencial. O sea, en el año 25 tomamos en consideración lo que había sido esta experiencia previa. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Déjenme leerles un extracto de esto. Se ha venido produciendo una exuberancia legislativa que se traduce en la aprobación de más de 500 leyes durante poco más de 2 años de mi administración. Muchas de estas leyes alteran las normas generales de la legislación y de la administración. Muchas de estas carecen de financiamiento. Los proyectos elaborados por el Ejecutivo son modificados de forma a desequilibrar su financiamiento, y así es como se ha llegado a producir un déficit presupuestario profundamente perjudicial para nuestra economía y para la debida atención de las necesidades públicas. Esto podría ser tomado un extracto de alguna discusión actual, pero lo cierto es que este es un mensaje del presidente Pedro Aguirre Cerda, el año 1941, el clásico 21 de mayo, que ya se cambió la cuenta, pero es Pedro Aguirre Cerda quien hace este tipo de análisis respecto de la situación que ocurría en esos momentos. O sea, de una situación de un cierto grado de no cumplimiento o de falta de cumplimiento de materias como, por ejemplo, de iniciativa presupuestaria, lo que nos lleva a una reforma constitucional en el año 43, en el periodo del gobierno del presidente Juan Antonio Ríos, en donde se establecen dentro de la iniciativa exclusiva del presidente de la República la alteración de la división política administrativa del Estado, la creación de nuevos servicios públicos, conceder aumentos de sueldo y gratificación al personal de la administración pública, etc. Y el Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios de empleo que se propongan. Entonces, como ustedes ya ven, no obstante, se consagra en la Constitución del 25 esta iniciativa exclusiva del presidente, las instituciones presupuestarias en nuestro país
van evolucionando de forma tal de reconocer los desafíos que van surgiendo en los distintos gobiernos, que de alguna u otra forma están conectados con este gráfico que yo les mostré de déficits fiscales recurrentes en la época. Pero aún así, después de esta reforma constitucional, tenemos la reforma constitucional que llevó adelante el presidente Frei Montalva, precisamente para establecer aún más claramente la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materias tales como el establecimiento o modificación de regímenes previsionales o de seguridad social. Nuevamente, la reforma del presidente Frei Montalva lo que establece es que en materia de gasto, por ejemplo, en pensiones, la iniciativa tiene que ser exclusivamente del presidente de la República. Y nuevamente entonces se hace un cambio constitucional en esa línea. Con esto, que lo que quiero decir es la construcción de instituciones presupuestarias que hoy conocemos en nuestro país son precisamente la evolución de un sistema o de una implementación de política fiscal a lo largo del tiempo, que tiene distintos antecedentes históricos que me parece que son muy relevantes y que tienen que ser considerados, me parece, a la hora de tomar decisiones respecto del nuevo ordenamiento institucional de nuestro país, que ciertamente, tal como les he argumentado en esta presentación, tiene que tomar en consideración interacciones con otras instituciones políticas y económicas, que cada contexto de los países es distinto, pero me parece muy importante el sí establecer de manera prioritaria que las instituciones presupuestarias son claves precisamente para poder generar condiciones que permitan al país financiar de manera sostenible cualquiera sea los compromisos fiscales que se asuma con la ciudadanía. Y ese financiamiento responsable significa no caer en situaciones de déficit persistentes que sabemos que tarde o temprano terminan generando problemas fiscales. Sabemos que las instituciones presupuestarias interactúan con el sistema político, es un sistema proporcional, un sistema mayoritario, interactúan con la volatilidad política, con la duración del gobierno, con la iniciativa exclusiva del presidente de la República, con instituciones tales como la autonomía del Banco Central, que también es una institución clave en el diseño de la institucionalidad presupuestaria y la institucionalidad fiscal en general, de la importancia en el caso de un país como Chile, sujeto a shocks de precios de commodity, en el caso nuestro del precio del cobre, de tener, por ejemplo, una figura muy importante respecto de quién es el que de alguna u otra forma acumula lo que son los distintos deseos de gasto del país. Son instituciones o son elementos fundamentales en la discusión constitucional, porque ciertamente que la política fiscal juega un rol fundamental en términos de lo que es el bienestar social y el bienestar en materia de crecimiento y generación de empleos. Con eso me callo. Ya, buenísimo, Luis, muy comprensivo. Todavía no hay tantas preguntas, debe ser porque es un tema muy técnico, pero hay temas importantes. Hay una duda de Fernando Moore sobre un gráfico que yo como que no me di cuenta, pero dice que hay un gráfico donde mostraste el coeficiente de Gini y que aparecen valores negativos y otros superiores a 1. O sea, a lo mejor lo pudieras mostrar y explicar qué es lo que era, porque está muteado. Esto es con respecto a la situación inicial. Entonces, cualquier número que es positivo significa que el coeficiente aumenta en términos de desigualdad, o sea, que nos hacemos más desiguales, o si es negativo nos tendemos a ser más igualitarios. Entonces, por eso aparecen valores cambia el negativos. coeficiente de Gini más que Gini propiamente tal. Exacto, es la evolución del la evolución o el delta en el coeficiente de Gini. Exactamente, el cambio, más que perfecto. Exacto. Claro, porque efectivamente daba perfecto. Exacto, tienen razón. Claro. Entonces, el número positivo, lo que dice acá Fernando, es que el coeficiente de Gini de alguna u otra forma empeora. Y eso está asociado ciertamente al hecho que las consolidaciones fiscales conllevan ajustes en materia de gasto social que generalmente tienden a ser muy, muy significativas, porque
la experiencia muestra que los gastos en materia, los ajustes son en materia de infraestructura, de obras públicas y también en gastos sociales. Entonces, eso tiende a empeorar la situación de los países. Yo tengo Diego varias Pardo. preguntas. A falta de, o sea, ya sí, aprovechando el espacio, pero tengo varias preguntas. La primera, que yo creo que, digamos, que tiene que ver con Chile hoy en día es un país muy centralista. Seguramente vamos a revertir, o sea, las fuerzas deberían llevarnos de alguna manera a revertir a la mediana comparada. A medida que, digamos, entregamos más capacidades a, digamos, unidades subnacionales, estas seguramente van a tener también capacidad de alterar digamos, los equilibrios fiscales. Entonces, ¿cómo una constitución, o sea, qué buenas prácticas, experiencias conoces tú para lidiar con eso? Para lidiar con la necesidad de volverte menos centralista, pero al mismo tiempo evitar que ese, digamos, impulso por mayor descentralización se transforme en un problema fiscal. Ese va a ser un tema súper relevante en la discusión, como tú dices, Diego, la discusión constitucional. Sin lugar a dudas que a mí me parece de que el dotar de mayor capacidad de decisión respecto a materias de gasto de las regiones es algo muy importante. Déjame darte un ejemplo cuando yo era ministro de Economía que hicimos con Corfo. Creamos unos comités Corfo en regiones, hicimos pilotos, partimos primero en Los Ríos, partimos también, sí, en Los Ríos creo que fue la primera región que hicimos. Y lo que nosotros hacíamos en general era tomábamos una decisión respecto del gasto en distintos programas de Cercoteco, programas de Corfo, respecto a innovación, respecto a emprendimiento, etcétera, a nivel centralizado, y eso tenía una bajada en cada una de las regiones. Lo que se hizo en el programa de pilotos que se empezó a desarrollar precisamente en la estrategia de descentralización y pensando en lo que se venía posteriormente, fue generar comités Corfo a nivel de cada región, de forma tal de que fueran esos comités Corfo de manera transparente, con mucha accountability, los que decidieran cuáles eran las necesidades más inmediatas en la región. Bajo la lógica de que la región conocía de mejor forma cuáles eran sus necesidades más inmediatas. Tú podías tener un espléndido programa de innovación en alguna materia que no tenía nada que ver con el tipo de preocupaciones o con el tipo de situaciones que estaba enfrentando la región en su momento. A mí me parece que una cosa es respecto de la capacidad de decisión en materia de gasto que deben tener las regiones. Creo que esa es una discusión importante y ahí me parece que la transparencia respecto del gasto, los mecanismos y los diseños respecto de cómo se llevan adelante esos gastos, de forma tal también de evitar situaciones, por ejemplo, de clientelismo, ¿no? Que los que toman la decisión en su momento se lo entreguen solamente a aquellos que son parte de su grupo de amigos. También pueden darse a nivel, si nosotros vamos cada vez bajando más a nivel, digamos así, de unidades más pequeñas. Por lo tanto, transparencia, accountability es muy relevante. Otra pregunta es respecto de cuál es la decisión de gasto que se debiese tener. Y ahí yo soy, mi posición es más bien centralista, en el sentido de decir que a mí me parece que es importante el que alguien internalice cuál es la restricción presupuestaria que tiene el país en materia de gasto y que sea el proceso de decisión política el que determine la distribución de ese gasto y y otra cosa, la implementación de ese gasto, que es tu parte de la pregunta, ¿no? Hay como distintos niveles. Una es la determinación de cuál es el marco, la otra es la discusión respecto de la distribución de ese marco, entre, por ejemplo, regiones, y la otra es la distribución de cómo lo hacemos entonces a nivel regional propiamente tal en términos de decisiones específicas. Y yo soy partidario, me parece que el hecho de centralizar en términos o de internalizar la restricción presupuestaria es importante para tener desempeños fiscales razonables, lo que no significa que uno diga tenemos que minimizar el nivel de gasto. Esto es respecto de la decisión que el país, que la ciudadanía toma respecto al nivel de gasto que existe. En Noruega tuviste un gasto de 49 puntos del PIB. Y en Noruega tiene un sistema en donde precisamente se determina un nivel de gasto
a nivel general, y ese nivel de gasto es el que después establece, digámoslo así, los marcos presupuestarios que tienen los distintos actores. Y no hay distintas unidades fiscales en cada uno de los estados tomando decisiones que me parece lo que generan son desempeños fiscales que pueden ser muy complejos. Esa es mi impresión, o mi opinión. Me parece que antes de seguir con las preguntas de Diego, que seguro tiene muchas, vamos por preguntas del público. Claudia Gilchrist pregunta algo un poco más coyuntural, Luis, no sé si lo puede contar. Dice, ¿qué pasó con la noticia en donde informa que el director de la DIPRES hizo una mala estimación del cálculo de los ingresos y ahora no se sabe dónde sacar la plata? ¿Qué sucede con eso? ¿Se podría financiar con deuda y no hacer ajuste a los ministerios? No sé, Claudia, no tengo información respecto de la veracidad o no del cálculo de gasto. Ese es uno de los puntos que tratamos, que les pasé rápido, entonces la presentación se la voy a dejar, entonces ustedes lo pueden ver. Respecto de los niveles de transparencia que son necesarios en la elaboración de los presupuestos. A mí me parece que institucionalidades presupuestarias o un balance es importante de tener en términos de determinación de presupuesto. A mí me parece, por ejemplo, que el Congreso debiese tener recursos suficientes para tener una especie de oficina del Congreso en materia presupuestaria que les permita tener cálculos respecto de, por ejemplo, partidas tan relevantes como son los ingresos públicos. En Chile hemos avanzado en el sentido de pedirle a comisiones de expertos independientes del gobierno variables que son claves para la elaboración del presupuesto. Cuando a partir del gobierno del presidente Lagos se comienza a calcular el balance estructural y a partir de los ingresos estructurales, la determinación de gasto público, lo que se hizo fue le pidió a comités de expertos independientes que dieran su opinión respecto a cuál era el crecimiento, por ejemplo, del PIB o del precio de largo plazo del cobre, precisamente para evitar esta tentación que pueden tener los gobiernos de inflar los ingresos de forma tal de generar mayor espacio de gasto. En el caso de Chile, entonces, el correlato que tiene digámoslo así, el hecho de que un gobierno no sea o no tenga una mala proyección respecto de los ingresos públicos, es que no debiese afectar el cálculo del gasto que puede realizar, pero sí el déficit, como tú dices, Claudia, en términos de tener que salir a buscar otras fuentes de financiamiento. Pero de nuevo, creo que un sistema con buenos check and balance, o sea, con un sistema donde el Parlamento tenga una oficina de Congreso de presupuesto, como por ejemplo lo que existe en Estados Unidos, a mí me parece que es algo que tenemos que tener en la discusión, porque es bueno que en este caso la Dirección de Presupuestos tenga una contraparte con capacidad suficiente para poder analizar al detalle sus estimaciones. Hay una pregunta de Felipe Venegas, dice, que es un poco distinta, me parece que es interesante, dice, ¿podría ser oportuno como eventualmente los informes de impacto regulatorio de iniciativas legales, tanto del Ejecutivo como de los congresistas, puede eso ayudar en los objetivos fiscales, metas y reglas? ¿Algún ejemplo comparado que se podría revisar? Buena pregunta, interesante. A ver, nosotros partimos en el gobierno pasado de la presidenta Bachelet con estos informes de impacto regulatorio. Y una de las lógicas de los informes de impacto regulatorio, informes de productividad, le llamamos también en su momento, era la lógica de poder entender las consecuencias que tienen proyectos de ley respecto de otras dimensiones que muchas veces no son considerados. Y de esa forma, el poder tener una discusión parlamentaria mucho más enriquecida respecto el impacto de esos proyectos. Entonces, la pregunta respecto de la dimensión fiscal, primero para referirme al tema fiscal, que es lo que nos convoca en esta sesión en particular, sería de que debiésemos tener, y eso en general lo hemos tenido, pero ha habido ocasiones en que no ha sido tan así, los informes presupuestarios, que los informes presupuestarios contengan la información suficiente para que efectivamente el Congreso y la ciudadanía pueda entender cabalmente cuáles son los impactos presupuestarios de un proyecto de ley.
Y eso sí me parece que de nuevo está conectado de alguna u otra forma con lo que decíamos previamente, que es que el Congreso cuente con los recursos, con la institucionalidad suficiente para poder hacerse una adecuada visión respecto de los impactos presupuestarios que tiene un proyecto de ley. O sea, en general, los informes presupuestarios que entregan los gobiernos no tiene esa contraparte del Congreso que de alguna u otra forma permita rehacer las estimaciones. Ustedes dicen, bueno, mire, mi proyecto de pensiones tiene este impacto en materia de gasto público por los próximos 30, 40 años. Esos son proyectos en donde los impactos fiscales que tienen son muy significativos, por lo tanto me parece que es extremadamente relevante tener todos aquellos chequeos que permitan corroborar esas cifras, corroborar esa información. Y lo que tú planteas respecto de impacto regulatorio y otro tipo de materias, me parece que también es súper, súper relevante. Porque de alguna u otra forma nos permite enriquecer la implementación de políticas públicas. Y creo que eso en nuestro nivel de crecimiento, nuestro nivel de desarrollo es absolutamente fundamental. Hoy día tenemos espacio muy significativo, creo yo, en materia regulatoria para aumentar la eficiencia de la acción pública y también para enfrentar deficiencias en materia regulatoria que tenemos y que tenemos que ir subsanando. Y me parece una muy buena práctica estos informes de impacto regulatorio, que de hecho la OCDE los propuso en un informe que escribió hace algunos años atrás. Juan Muñoz pregunta, dice, se mostró un gráfico que indicaba crisis económicas del 30, 80 y luego 1930, la Gran Depresión y 80. Debemos esperar por los cíclicos, estos son los famosos ciclos de Kondratiev, que haya una crisis en torno al 2030. De ser así, ¿la Constitución puede generar mecanismos de control fiscal para estar preparados a eso? A ver, yo creo que una de las cosas que es importante y relevante de la discusión que hemos tenido es el hecho de que a mí me parece que precisamente cuando uno tiene un manejo fiscal adecuado, responsable, es precisamente lo que le permite al país estar de alguna u otra forma o tener un mayor grado de tranquilidad, nunca estamos aislados, pero sí tener una mayor capacidad para reaccionar frente a eventos negativos. ¿Ok? Déjenme darles un ejemplo. Entre el año 2004 y el año 2008, Chile ahorró 25 puntos del PIB en superávit fiscal. Eso implicó una acumulación muy significativa de recursos en fondos soberanos y también en el Fondo de Reserva de Pensiones. Cuando tuvimos la crisis del año 2008, la política fiscal fue extraordinariamente contracíclica. El gasto público aumentó, si no me equivoco la cifra, 14% en términos reales el año 2009. Algunos se recordarán respecto de la implementación de una política fiscal contracíclica en materia de apoyo a la familia, en materia de infraestructura, de gasto en infraestructura, y a diferencia de lo que nos pasó de alguna u otra forma en el 98-99, tenemos que recordar también la crisis asiática donde el desempleo se fue más arriba y fue más persistente, tuvimos una salida más rápida. Es cierto que factores internacionales también fueron importantes, pero ¿qué decir respecto de la crisis del año 82, no? La crisis del año 82 nos dejó con una situación en plena dictadura, con un manejo macroeconómico previo ciertamente muy deficitario, nos dejó con una década perdida. En Latinoamérica en general y en nuestro país comenzamos a repuntar hacia el año 86 aproximadamente. Entonces, fueron muchos años de un costo muy significativo para la sociedad. Por lo tanto, el contar con la posibilidad de implementar política fiscal adecuada en momentos como, por ejemplo, los del COVID, a mí me parece crucial. Nunca no sabemos cuáles son los tipos de desbalance. Muchas veces no hay un completo control de cuáles son los desbalances que se pueden estar generando y por lo tanto las potenciales crisis que puedan existir. Pero sí sabemos de que si tenemos un manejo fiscal prudente, razonable, no en el sentido de nuevo de la determinación del nivel del gasto público o de que los impuestos tienen que ser más bajos, no, estoy hablando solamente de un manejo
prudente la política pública, que nos permita de alguna u otra forma, en momentos que se requiera, el tener como instrumental a la política fiscal para ayudar a reducir los costos sobre la sociedad de estas crisis, me parece que es extraordinariamente fundamental, más aún para un país pequeño y abierto como el nuestro. Entonces, más allá de responder cuándo podría venir la siguiente crisis, uno lo que tiene que decir es que tenemos que ser capaces de generar una institucionalidad presupuestaria, instituciones fiscales que nos aseguren un buen desempeño fiscal, porque esa es una forma extraordinariamente importante para poder reducir los costos sobre la ciudadanía. Por eso muchos argumentamos que frente al COVID, una de las cosas que lo que se tenía que hacer era actuar con mucha agresividad desde el punto de vista de la política fiscal en materia de gasto público transitorio, efectivamente transitorio, para reducir los costos sobre la ciudadanía. Y eso había sido precisamente en la misma lógica que cuando acumulamos 25 puntos del PIB en superávit fiscal entre el 2004 y el 2008, lo hicimos también pensando de que podían venir periodos en los cuales la acumulación de deuda fuese mayor precisamente por la existencia de un shock negativo transitorio en este caso. Fernando Moore insiste ahora, ¿no?, con otro tema y dice: ¿qué elementos de la Constitución actual mantendrías, cambiarías o quitarías para asegurar que la política fiscal mantenga una seriedad y sustentabilidad en el tiempo? A mí me gusta todas las materias que dicen relación con la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Yo creo que es importante la lógica de que tengamos a alguien que internalice lo que es las restricciones presupuestarias, el contar con esas materias. Me parece que es muy relevante. Y tal como decía antes Diego, también va a ser importante, porque nosotros vamos a estar dando varios pasos a la vez. Vamos a estar moviéndonos hacia un país más descentralizado, un país que va a tener demandas que van a ser importantes en materia de provisión social, en materia de redistribución, pero también tenemos que recordar que tenemos que ser capaces de crecer como país. Entonces, a mí me parece que el cuadro que vamos a tener y que de alguna u otra forma está presente, ¿no?, es un cuadro hacia un mayor gasto público, y lo que creo que va a ser fundamental es que ese mayor gasto público se dé en un contexto de financiamiento que sea sostenible en el tiempo. Y me parece que en esa materia la iniciativa exclusiva es muy relevante. A mí también me parece importante la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gastos, como por ejemplo en materia de pensiones, en materia como las que discutíamos hoy día en la presentación, porque si no, de alguna u otra forma, dado que vamos a tener también una discusión de descentralización importante, relevante, necesaria para el país, tenemos que también asegurarnos que la contraparte nos haga que esa discusión se dé y se lleve adelante en un contexto presupuestario adecuado. Si no controlamos eso, ustedes se pueden imaginar factores como, por ejemplo, la dispersión geográfica, como un factor que podría de alguna u otra forma poner de alguna u otra forma o reducir el desempeño fiscal en el país. Y nuevamente eso trae una serie de otras consecuencias hacia adelante, quizás no en los próximos 5 o 10 años, pero sí más 15, 20 años hacia adelante. Las deudas se acumulan y uno nunca sabe cuándo uno golpea algún límite o cuándo es necesaria una flexibilidad en materia de gasto público. Por lo tanto, me parece que ese es un elemento muy importante, tales como la no afectación de materias tributarias. Son materias que me parece, esa materia me parece en particular muy importante. Me parece también que relacionado con las instituciones fiscales, la autonomía del Banco Central. Yo sé que ustedes van a tener una discusión con José de Gregorio, pero me parece que son políticas que interactúan de manera muy relevante. Cuando uno tiene un banco central autónomo, la política fiscal también tiene un cierto límite. Porque si la política fiscal no hace lo que es conveniente desde el punto de vista de estabilización macroeconómica para el país, el Banco Central va a tomar la decisión contraria y eso va a hacer que los costos sean de un desempeño o de un manejo fiscal no adecuado sean inmediatos. Entonces también genera una cierta restricción respecto del manejo de la política fiscal, no en el sentido, nuevamente, de limitar la soberanía que tienen los gobiernos y que tiene la ciudadanía de fijar en los niveles de gasto público, sino de evitar comportamientos fiscales que sean no adecuados desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces me parece que esa es una materia importante, que muchas veces se confunde respecto de la Constitución del año 80, pero como ustedes ven en lo que yo les
presenté, son materias que fueron de alguna u otra forma resultado de un aprendizaje nuestro. Yo les mostraba previamente toda la etapa de la inestabilidad política del 60 hasta 1860, 1890, y cómo esos elementos fueron tomados en consideración en la Constitución del 25, fueron posteriormente modificados por gobiernos como, por ejemplo, el del presidente Frei Montalva o el presidente Ríos, donde efectivamente se reconoce la importancia de esa iniciativa del presidente. Queda una pregunta adicional de Felipe Venegas. Yo también tengo una. Entonces, trata de ser un poquito más sucinto, Lucho, para que podamos hacer las tres. Felipe Venegas pregunta, en esta nueva discusión constitucional y en orden a un Estado más sustentable económicamente, ¿ves posibilidades de una nueva definición del Estado en su rol empresarial? Tema que va a tocar Diego Pardo en su minuto la próxima semana. No, esta semana, Diego. El viernes. El viernes, ya. Entonces ahí Felipe puedes también preguntarle cosas a Diego sobre este tema. Entonces, si es que ves tú posibilidades de un cambio en este rol del Estado, en su rol empresarial, impulsor y desarrollo de actividades económicas, especialmente considerando posiciones atractivas como las de Mariana Mazzucato. A ver, lo que me parece que es fundamental, y no me voy a meter tanto en lo de Diego, déjenme hablar más bien del tema conceptual. Es que a mí me parece que definitivamente la nueva etapa de desarrollo productivo para nuestro país requiere un involucramiento del Estado mucho mayor. ¿En qué sentido? En el sentido de que los desafíos que enfrentamos hoy día en materia de crecimiento requieren una coordinación y la provisión de bienes públicos para la materialización de las oportunidades que tenemos, que es significativa. Déjenme darles un ejemplo. Se ha hablado mucho del hidrógeno verde, ¿no es cierto? El hidrógeno verde no es más que una nueva oportunidad que tenemos como país para sofisticar y diversificar nuestra matriz productiva. Y parto de algo que podría decir, bueno, es un recurso natural, es el sol que se combina, que genera energía, que a partir del agua genera hidrógeno que no contamina y por lo tanto es llamado hidrógeno verde. Pero al mismo tiempo nos da la posibilidad de generar conocimiento en torno a esa industria. Conocimiento en torno a la industria, por ejemplo, reconversión de los motores a diésel, los motores a gasolina, con motores a hidrógeno, generación de técnicos, generación de conocimiento que nos permita transformarnos, por ejemplo, nosotros en exportadores de servicios y conocimiento hacia futuro en industrias como la del hidrógeno, que si nosotros miramos el impulso que los europeos les están dando, es de un potencial gigantesco. Noruega aprovechó la oportunidad del petróleo para desarrollar toda una industria de servicios en torno a la industria del petróleo que ha sido gigantesca. El otro día un amigo me decía, mire, los mejores ingenieros en materia de petróleo, vaya a Noruega. Y ahí tienen ustedes entonces una posibilidad de sofisticar, diversificar la matriz productiva que requiere una acción del Estado muy importante, muy relevante, en generación de bienes públicos, de conocimiento, de trabajo con las universidades, de generación de técnicos, de generación de oportunidades. No podemos transformarnos, creo yo, en un mero exportador de hidrógeno verde porque tenemos condiciones, pero que toda esa tecnología, todo ese conocimiento proviene del extranjero. Por eso me parece tan negativo lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, con la licitación en materia de la entrega de los recursos del Instituto Tecnológico del Norte en materia del litio, sin tomar en consideración el tremendo conocimiento que existe, por ejemplo, en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, respecto de esta materia. Entonces me parece que lo que sí tenemos que tener, y no podemos dejar de tener, es una discusión respecto a nuestra estrategia de desarrollo, en donde el Estado tiene que jugar un rol muy importante. Ustedes mencionaban a Mazzucato en esto. A mí me parece que la lógica debe ser la siguiente. Si ustedes piensan en que tenemos desafíos en materia de desarrollo productivo, esos desafíos pueden transformarse en desafíos que nos permitan diversificar nuestra matriz productiva. El desafío de tener un país sostenible, sustentable, puede transformarse en una oportunidad de generación de empleo, de generación de conocimiento, de inversión en investigación y desarrollo. Creo que ahí está la clave. Y tenemos que ponernos de acuerdo en sectores estratégicos, algo que a mucha gente le genera un tanto urticaria. A mí me parece que es clave fijar sectores estratégicos para la economía y que el Estado juegue un rol coordinador en esos sectores estratégicos que nadie más va a jugar. Diego va a traer una propuesta al respecto el día viernes.
Diego, quería hacer tu pregunta y cierro yo o al revés. Dale. Como tú prefieres, la verdad. Entonces déjame ir yo y cierras tú todo. Entonces, mira, tú mostraste un gráfico que me encantó de Pastén, de la Universidad Austral, no sé si lo puedes mostrar, eh, porque es bien notable cómo muestra ahí que hay un salto discreto, ahí está, un salto discreto en las presiones de gasto asociado, claro, inicialmente, dice Luis, a la guerra, ¿no es cierto?, a la preparación o la guerra del Pacífico, pero hay más cosas ahí. Entonces quería preguntarte cómo ves tú, porque hay un conflicto político, porque además hay un cambio, una suerte de cambio de régimen hacia a un pseudo parlamentarismo o algo parecido, ¿no es cierto? Pero que no era estrictamente un parlamentarismo con las reglas que lo conocemos hoy día, o sea, era, no sé, una suerte de parlamentarismo de facto. Entonces, el problema fue un problema político no resuelto que se manifestó en presiones de gasto excesivas que no podían ser satisfechas, o en un diseño, o en un mal diseño del régimen político. Porque yo creo que hoy día estamos exactamente en ese dilema en Chile. O sea, hoy día tenemos un conflicto político que hay que tratar de resolver, que tiene demandas de gasto muy grandes, y también hay una demanda por un cambio de régimen político que es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que en ese episodio histórico habrá jugado más el peso? ¿La no resolución del problema político o un mal diseño del parlamentarismo? Es una súper pregunta. Me parece a mí que van de alguna u otra forma entrelazadas, ¿no? Eh, Uno podría pensar que que un cierto grado de rigidez en las instituciones políticas en esos momentos fue lo que de alguna u otra forma fue desatando digámoslo así, este desempeño fiscal y que fue más bien el conflicto político el que de alguna u otra forma determinó este desempeño fiscal. Eh, y, podemos tener instituciones o no que sean adecuadas o no. Creo que la pregunta de fondo es la pregunta que alguna vez ustedes se hicieron, los vi alguna vez teniendo esta conversa con Diego respecto de cuál es el diseño institucional que de alguna u otra forma nos permite el manejar de mejor forma distintos desafíos que vayan surgiendo en términos políticos. Ahora, desde el punto de vista de lo que yo les he presentado, es la visión de cualquiera sea digámoslo así, esa institucionalidad política que se fije, tiene que tener en consideración elementos desde el punto de vista de lo presupuestario, lo fiscal, que permitan asegurar una resolución razonable de este tipo de problemas, o al menos desde el punto de vista presupuestario. Y yo creo que ahí está la clave. Noruega tiene un sistema en donde no tienen ustedes un ministro de Hacienda superpoderoso, pero sí tiene una regla que se cumple. La regla del 4% se cumple a rajatabla. ¿Y por qué se cumple? Quizás por algo que está implícito en tu pregunta, Guillermo, porque tienen un consenso político importante respecto de la importancia de la responsabilidad fiscal en esa dimensión. Si uno se pregunta, bueno, ¿por qué Chile no ha tenido tan bueno desempeño fiscal a partir del año 2010? Quizás la impresión deba ser de que precisamente lo que tú mencionabas en tu pregunta, esa mayor demanda por provisión de bienes públicos, de mayor gasto, por ejemplo, en materia de provisión de bienes desde el punto de vista social, no ha venido acompañada de una resolución adecuada de esa discusión que implique que tengamos un presupuesto que sea financiado con con mayores ingresos presupuestarios. Y eso, de alguna u otra forma, ese conflicto político que existe, obviamente, que tiene una dimensión, y esa dimensión es lo presupuestario, en el hecho de que, por ejemplo, no hayamos cerrado los déficits fiscales desde el año 2010 en adelante. Esa tensión política se manifiesta. Entonces, es cierto, hay un cierto grado de endogeneidad en esta discusión, en el sentido de que todo esto presupuestario puede ser, en realidad,
solamente una manifestación de un conflicto político más profundo. En nuestro caso, respecto de estas dimensiones, de cuál es el rol que debe jugar el Estado en la provisión de ciertos bienes públicos, a mí me parece también que dentro de la discusión no podemos dejar de tener la provisión de bienes públicos para el crecimiento de bienes públicos, como por ejemplo investigación o inversión en investigación y desarrollo por parte de los gobiernos, del sector público, para precisamente generar empleos en el futuro. Pero creo que lo que subyace es, digámoslo así, el conflicto político, y lo que tenemos que hacer es tratar de generar instituciones políticas e instituciones fiscales, presupuestarias, que de alguna u otra forma nos permitan tener un manejo adecuado de esto. Y dentro de esas instituciones presupuestarias, lo que sí sabemos es que no hay almuerzo gratuito. O sea, sabemos que si los países caen en situaciones de déficit fiscales permanentes, tarde o temprano eso se va a pagar con consolidaciones fiscales, con cesaciones de pago o con situaciones fiscales complejas que terminan perjudicando a quienes en un principio todos querían beneficiar. Perfecto. ¿Diego? Ya. No, mi pregunta, de alguna manera, como que hemos conversado algo, o sea, conversamos bastante sobre digamos, el rol de la institucionalidad presupuestaria en una parte de la doctrina de separación de poderes que tiene que ver con Congreso Ejecutivo, ¿cierto? También conversamos algo sobre, digamos, las reglas de estabilidad fiscal en temas de descentralización. Digamos, para terminar el puzzle comparado, falta un poco la idea, las reglas de estabilidad fiscal versus lo que puede hacer el Poder Judicial. Y especialmente cuando el Poder Judicial decide cómo extender la prestación de ciertos derechos sociales. Y ahí te quería preguntar un poco tu evaluación de la experiencia colombiana, digamos que tuvieron un ciclo de expansión en la judicialización de ciertos conflictos de derechos sociales, y el 2011 esto se cierra un poco con la incorporación de una cláusula de sostenibilidad fiscal en la Constitución. Entonces, un poco cómo ves tú ese proceso. A mí me parece que es fundamental, de nuevo, el construir sobre un principio. Como sociedad, pongámonos de acuerdo en qué es lo que queremos financiar. ¿Cuáles son los recursos con los que contamos para financiarlo? Y sobre esa base es que se fijen esas prestaciones sociales. Me parece que cuando comenzamos a tener, y déjenme darles mi respuesta en jerga de lo que les hice en la presentación, más agentes fiscales, la posibilidad de terminar en situaciones donde la situación fiscal se hace insostenible crece de manera exponencial. Y a mí me parece que eso es una discusión que tiene que ser muy abierta en la discusión constitucional de cómo evitarla. Yo creo que no es bueno. No es bueno que las cortes comiencen a entregar beneficios cuando efectivamente no internalizan lo que es la restricción presupuestaria que tiene el país. La restricción que el propio país se puede dar, ¿no? Yo no estoy hablando acá de que no, los países, yo no soy de los que creen que los gobiernos tienen que ser chicos porque esa es la única forma de crecer. Me parece que eso es un error. Los países, de hecho, los países que lo han hecho bien, los países que han logrado crecer son países que a lo largo de su trayectoria de crecimiento, si algo han hecho es aumentar el gasto público. ¿Por qué? Porque tiene mayor equidad, porque precisamente necesita darle más oportunidades a la gente, necesita generar más oportunidades de crecimiento en áreas desconocidas para el país, necesita más investigación en ciencia, en educación, necesita mejores provisiones de bienes públicos, y eso viene asociado a un mayor crecimiento del gasto público en prestaciones de bienes públicos productivos y bienes públicos sociales. Me parece que eso es lo que nos muestra la evidencia de los países. Una cosa distinta es hacer esa transición de manera no sostenible. Y los casos los tenemos. Sabemos, podemos ir a muchos países que le han prometido a los países de todo y que a lo poco andar tienen que renegar de esos compromisos precisamente porque no tienen los recursos necesarios para llevarlos adelante. Por eso yo sí soy un partidario de que temas como la iniciativa exclusiva del presidente se manifiesten de manera clara en el sentido de que definamos cuál es nuestro marco de gasto y tomemos las decisiones respecto de cuáles son las provisiones que se pueden financiar. Y si el país como un todo considera que hay cosas que son necesarias de financiar, que son
absolutamente clave de financiar. El país tiene todo el derecho de cambiar esos niveles de gasto, de aumentar esos niveles de gasto, de hacerlos y buscar el financiamiento para hacerlo. Cuando la discusión se hace más bien en tribunales, a mí me parece que el sesgo que existe hacia un mayor déficit fiscal y una mayor acumulación de deuda con todas las consecuencias que yo les he contado puede tener eso, me parece que es muy alto, y hay formas de resolver esas demandas o al menos esos deseos que pueda tener la sociedad respecto de cierta provisión de bienes públicos de manera distinta, de manera más sana, de manera más adecuada para precisamente no comprometer cosas que en el futuro vas a tener que quitar. Yo creo que lo peor que podríamos hacer es prometer un montón de bienes de prestaciones sociales que en el futuro no vamos a ser capaces de financiar y por lo tanto, no sé, hacemos un montón de inversión en educación en primero, segundo, educación básica y al poco andar ya no tenemos recursos, tenemos que quitar todos esos esfuerzos. Me parece que eso sería ciertamente muy malo para el país. Entonces, yo en ese terreno estoy más por lo que decía inicialmente, una autoridad fiscal más bien centralizada. Bueno, estamos llegando al final, nos extendimos un pelito más. Nadie habría dicho que los temas fiscales iban a dar para más que el cambio a la Constitución que fue el debate hoy día en la mañana. Lo que tenemos el viernes para todos ustedes es fascinante porque a primera hora, a las 8 de la mañana, va a estar Verónica Figueroa y vamos a estar discutiendo sobre el tema del reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Y en la tarde va a estar Diego Pardo cerrando una semana muy exitosa, esperamos, con un tema que también va a captar mucha atención, que es qué debiera decir una constitución sobre las empresas públicas. Así que dos temas bien atractivos para seguir debatiendo en este taller constituyente el próximo viernes 8 a las 8 de la mañana, Verónica Figueroa, a las 6 de la tarde, Diego Pardo. Eso es. Así que muchas gracias Luis Felipe, muchas gracias a todos ustedes, que tengan una muy buena tarde, muchas gracias a todo el equipo de FEN que está silentemente pero eficientemente haciendo la pega ahí, Nicole, Juan, no sé, a todos, porque a muchos de ellos no lo nunca, pero gracias de todas formas. Muchas gracias, Tania, Luis Felipe, muchas gracias a todos los Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los participantes. Gracias.